Padre, en el nombre de Jesús, gracias por tu presencia en medio de nosotros. Gracias, Señor, porque se ha manifestado aquí durante el tiempo de la alabanza, Señor. Gracias porque tú estás aquí. Espíritu Santo, yo quiero pedirte que en este día tú traigas luz a nuestro corazón, a nuestro entendimiento, a nuestro espíritu, para que podamos comprender las Escrituras. Ábrenos las Escrituras en este día, Espíritu Santo. Háblanos a nuestro corazón, a nuestra necesidad, Señor, y que tu palabra no vuelva vacía, Señor, sino que cumpla el propósito para el cual el día de hoy tú la has enviado. Gracias, Señor, porque tú estás en medio de nosotros. Espíritu Santo, sé tú el que dirija este tiempo. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, pues el día de hoy yo le he puesto a la plática el título de la deuda. Si usted toma nota, el título de esta plática es la deuda. Y yo no sé si usted alguna vez ha experimentado estar endeudado. No levante la mano, pero yo no sé si usted ha pasado por una situación de estar endeudado o de estar en deuda con alguien. Yo no sé, pero yo platicaba con una persona que hace algunos años había pasado por una situación de esta categoría, de esta índole, y me decía, es lo más terrible que he vivido, porque no tenía cómo pagarla, no tenía el recurso, tenía gente llamándome de día y de noche para cobrar esa deuda que yo tenía y no había manera de que yo pudiera pagarla. Yo me sentía ansioso, tenía muchas complicaciones en casa, así que fue la situación peor que pude haber pasado. Y yo le pregunté a esta persona y le dije, ¿cuál hubiera sido tu actitud o qué hubieras hecho si en ese momento de crisis, de esa deuda tan fuerte que tenías, alguien hubiera llegado y te hubiera dicho, está cancelada, aquí tienes la carta de liberación de tu adeudo? ¿Cuál hubiera sido tu reacción? Y esta persona me contestó, me hubiera quitado un gran peso de encima, un gran peso de encima. Y mire, quiero darle algunos datos que encontré. Según el INEGI y la Comisión Nacional de Inclusión Financiera 2019, mencionó que en México el 46.5% de los hogares mexicanos tienen gastos superiores a sus ingresos, el 46%. Este estudio menciona que el promedio de la deuda en los hogares mexicanos, esto es de 2019, como le comentó, es del 32%. Es decir, que de ese 45% de la población, de esa gente que está endeudada, estas personas gastan el 32% más de lo que ganan. O sea, están endeudados por un 30% más. Y otro estudio que encontré por la Universidad de Massachusetts en 2014 hizo un estudio de qué es lo que provoca tener estas deudas. O sea, imagínense, 4 de cada 10 mexicanos están endeudados. ¿Y qué es lo que provoca? Miren, este estudio encontró que las deudas podrían contribuir a un deterioro en la salud mental de las personas, generando estrés, depresión, presión arterial alta, enfermedades gastrointestinales, lumbares, cefaleas, carga emocional, miedo, mal humor, aislamiento, etcétera. Es decir, las deudas o estar endeudado es una carga terrible. No levante su mano, pero a lo mejor usted sabe de lo que le estoy hablando. Es una carga terrible. Y quiero llevar esto primero al plano natural, porque si usted me puede entender este plano natural y a lo mejor usted ya sabe lo que es estar endeudado, sabe lo que es pasar por ansiedad, estrés, depresión, miedo, traer cargando esta carga tan pesada que es una deuda, me va a poder entender lo que hoy le quiero hablar en lo espiritual. Y me voy a basar, vamos a estar estudiando una historia que para mí es de mis favoritas, lo vamos a encontrar en el Evangelio de San Lucas, así que yo le pido que vaya abriendo su Biblia en el Evangelio de San Lucas, en el capítulo 7. Es una historia que a lo mejor usted ha conocido, pero hoy quiero enfocarme en otro personaje de la historia.
Pero antes de esto, quiero platicarles de todo este capítulo 7, porque para llegar a esta historia, quiero darle un poquito de contexto. Yo sí le voy a dejar una tarea al día de hoy, y es que usted lea el capítulo completo, el capítulo 7 del Evangelio de San Lucas en casa. Y miren, le voy a platicar un poquito el contexto antes de llegar a esta historia. La palabra nos menciona que el Señor Jesús estaba por la región de Capernaum. Y ahí sucedió algo. En la oración ahorita nos decían, hubo un centurión que se acercó al Señor rogándole por la sanidad de su siervo que amaba. ¿Y qué hizo el Señor? Lo sanó. Y después de ahí el Señor se movió a otra ciudad llamada de Naín, la ciudad de Naín. Y cuando entró a la puerta de esa ciudad se encontró a una viuda que llevaba a su hijo único a enterrar. Y dice la palabra que tuvo compasión de ella y levantó a su hijo que estaba muerto. Y todo el pueblo que estaba ahí viendo se asombró y comenzó a decir, un gran profeta se ha levantado entre nosotros. Y obviamente dentro de esa multitud, pues ¿qué cree? Habían fariseos, habían intérpretes de la ley. Y el Señor Jesús se dio cuenta de esta situación. Y también durante ese capítulo, en esos eventos, llegaron los discípulos de Juan el Bautista. ¿Se acuerda de Juan el Bautista? Ni se acuerda. Bueno, por eso quiero que lea su Biblia. Llegaron los discípulos de Juan el Bautista a preguntarle, Señor, ¿tú eres quien esperábamos? Y el Señor Jesús le dijo, vayan y cuéntenle a Juan todo lo que están viendo. Los ciegos sanan, los cojos son levantados, miren todas estas maravillas, vayan y cuéntenle. Y empezó a decir al Señor algo en voz alta, porque sabía que había fariseos ahí, y empezó a decir, Juan el Bautista es el mayor de los profetas, pero el más pequeño en el reino es más grande que él. ¿Por qué lo decía? Porque los fariseos no habían recibido el bautismo de Juan el Bautista. Y acuérdense que ese bautismo era de arrepentimiento. Y entonces dentro de esta multitud había un fariseo, hubo un fariseo que como que le hizo cosquilla esto de, ay, pero a ver, ¿cómo? ¿Jesús, el profeta? ¿Juan el Bautista? ¿Qué está pasando? Y ahora sí, vamos a entrar a la historia de este fariseo que es Simón el fariseo. Y ahora sí, quiero que me acompañe, vamos a buscar ahora sí los versículos 36, vamos a partir del versículo 36 en el Evangelio de San Lucas. Vamos a ver qué sucedió con este fariseo que escuchó lo que había estado sucediendo, que escuchó que Jesús era un gran profeta, que escuchó que él mismo se refería a Juan el Bautista como un gran profeta. Y dice así, vamos a leer del versículo 36 al 39. Dice así, uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él. Y habiendo entrado en casa del fariseo, se sentó a la mesa. Entonces una mujer de la ciudad, que era pecadora, al saber que Jesús estaba en la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume. Y estando detrás de él a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies, y los enjugaba con sus cabellos, y besaba sus pies y los ungía con el perfume. Cuando vio esto el fariseo que le había convidado, dijo para sí, si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Mire, vamos a empezar a ver esta situación, esto que está pasando en esta casa. El fariseo no sabemos, Simón, en realidad porque fue la invitación, pero lo más probable es, por todo el contexto que le estoy diciendo, es porque quería saber si realmente Jesús era profeta o no. Y dice aquí la palabra que mientras él estaba sentado a la mesa, llegó una mujer conocida por la ciudad. Esta mujer era conocida entre los pobladores de esa ciudad y también era conocida por este fariseo llamado Simón. Tan así que él la llamó pecadora. Le puso el apodo de la pecadora. ¿Por qué? En ningún momento vemos que Simón se sintió pecador, ¿cierto? En ningún momento vemos que él
tuvo una posición de pecado, de sentirse, ay no, pues yo también puedo tener pecados delante de Jesús. No, él simplemente llamó a esta mujer pecadora. Él en ningún momento se vio a sí mismo como un pecador, es decir, como un deudor. ¿Y sabe por qué? Porque un fariseo era una persona que observaba escrupulosamente el cumplimiento de la ley, pero en otros. Era una persona que se dedicaba a observar escrupulosamente, detenidamente, que se cumpliera la ley. Pero ¿sabe qué? Lo veía en otros. Veía y estaba al pendiente. ¡Ay, ya te equivocaste! Era como el árbitro de los partidos. Tarjeta. Y nada más estaba viendo lo que estaba pasando con los demás, pero él no se veía a sí mismo. Y eso es lo que pasaba con los fariseos. Y eso es lo que estaba sucediendo desde el punto de vista de Simón. Desde el punto de vista de Simón, la pecadora era la mujer. Era la que tenía una deuda. Pero él en ningún momento se consideró pecador. Y sabiendo el Señor Jesús lo que había en el corazón de este hombre Simón, y sabiendo lo que había en el corazón de esta mujer, fíjense lo que le dice. Vamos a seguir con nuestra historia. Versículos 40 al 43. Fíjense lo que dice. Entonces, respondiendo Jesús le dijo: Simón, una cosa tengo que decirte. Y él le dijo: di, maestro. Un acreedor tenía 2 deudores. Y uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? ¿Cuál de ellos le amará más? Y dice el 43, respondiendo Simón, dijo: pienso que aquel a quien perdonó más. Y él le dijo, el Señor Jesús le dijo: rectamente has juzgado. Rectamente has juzgado. El Señor Jesús, sabiendo lo que estaba pensando y lo que había en el corazón, tanto de esta mujer como del fariseo, le dijo: a ver, ven, Simón, quiero decirte algo. Quiero contarte una historia. Hubo un hombre que debía 500 denarios, aquí alrededor de una moneda de plata más o menos. Decía 500 denarios, uno 500 y otro 50. Y quiero que usted recalque ahí en su Biblia, si usted tiene alguna pluma. Quiero hacer una pregunta. ¿Cuántos eran los deudores? ¿1 o 2? 2. Dice la palabra aquí en esta historia que dice que no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. ¿Cuántos no tenían con qué pagar? Los 2. Y en la historia, ¿a cuántos perdonó el acreedor? A los 2. Entonces, ¿podemos decir que estaban bajo la misma circunstancia? Sí. Ambos no tenían por qué pagar, no tenían cómo pagar, ambos tenían una deuda y ambos fueron perdonados. ¿Y usted sabe lo que es una deuda? ¿Sabe lo que es una deuda? Una deuda, según el diccionario de la Real Academia, es una obligación que alguien tiene de pagar, de satisfacer o de reintegrar a otra persona algo. Es una obligación de pagar. Cuando usted da el tarjetazo, ¿a poco es gratis? Bueno, algunos sí piensan que es gratis. Pero cuando usted da el tarjetazo, tiene una obligación de pagar. Entonces, una deuda es una obligación que contraemos de pagar, ¿sí? De satisfacer o de reintegrar a otra persona algo. Y sabe que en la Biblia nos enseña que el pecado exige un pago. El pecado exige un pago también. Cuando nosotros pecamos, nos volvemos deudores y tenemos que pagar. Y la paga del pecado, ¿sabe cuál es? Muerte, porque el pecado exige un pago. Nos dice la palabra de Dios en Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y estamos destituidos de la gloria de Dios. Todos pecaron. Todos somos deudores.
o éramos en ese tiempo. Todos los hombres eran deudores por causa del pecado. No había ninguno solo que dijera, a mí no me aplican las restricciones. Yo tengo en mi contrato letras chiquitas. No, todos éramos deudores, todos por cuanto pecamos fuimos destituidos de la gloria de Dios. Y nos dice la palabra de Dios en Romanos 6:23 que la paga del pecado entonces es muerte. Todos somos pecadores. ¿Pero qué pasaba con Simón? Él no se consideraba un pecador. Él no se consideraba un deudor. Él era un fariseo que observaba a los demás, que cumplieran, que pagaran, pero él nunca se vio a sí mismo. Y hay una pregunta que aquí es de llamar mucho la atención en esta historia que el Señor le hace. En el versículo 42 le dice, no teniendo con qué pagar, ninguno de ellos los perdonó a ambos. Y le hizo una pregunta al Señor a Simón, ¿cuál de ellos le amará más? ¿Cuál de ellos le amará más? Y mire que la respuesta de Simón fue muy, muy interesante. ¿Usted qué hubiera respondido si el Señor le hubiera dicho esta historia? ¿Cuál de ellos le amará más? ¿Usted qué hubiera contestado? Anote en su cuaderno. ¿Qué usted hubiera contestado? Sinceramente. Yo estaba meditando en la pregunta y yo hubiera contestado, pues, los dos, porque los dos eran deudores. A lo mejor usted dice, no, pues ninguno. Pues ¿quién le dijo que pagara? No sé usted qué respondería a esa pregunta, pero Simón respondió algo y dice en el versículo siguiente, 43, dice, respondiendo Simón dijo, pienso que aquel a quien perdonó más. Y él le dijo, el Señor le dijo, rectamente has juzgado. El Señor le dijo, tienes razón. Tu respuesta es correcta, porque tus actitudes me dieron la respuesta. ¿Sabe qué? Las actitudes de Simón hablaron más que las palabras que mencionó en su respuesta. Fueron sus actitudes. A veces ante esta situación, ante esta pregunta que el Señor nos hace, a veces hablan más, y lo hemos escuchado, hablan más nuestras actitudes que nuestras palabras. Porque a veces le podemos decir al Señor, sí te amo, pero nuestras actitudes son totalmente contrarias. Dicen todo lo opuesto. Y aquí el Señor le dice a Simón, sí, tienes razón, tu respuesta es correcta, juzgaste correctamente. ¿Y por qué? Porque él dijo, yo pienso que el que se le perdonó más. Porque su respuesta no estuvo solamente en sus palabras, sino en sus actitudes. Él no se dio cuenta que esta historia que el Señor Jesús le platicó estaba hablando de él. No se dio cuenta. No se dio cuenta, eso es más tremendo. Él no se consideró un pecador, un deudor, él no se consideró un deudor. Y mire, ¿cuáles fueron estas tres actitudes que determinaron la respuesta de Simón? Voy a leerle los versículos del 43 al 46, la primera parte de estos versículos. Dice el Señor aquí, respondiendo Simón dijo a la respuesta, pienso que aquel a quien perdonó más, y él le dijo, rectamente has juzgado. Y vuelta a la mujer dijo a Simón, el Señor Jesús le dice, ¿ves a esta mujer? Entré a tu casa y no me diste agua para mis pies. El siguiente versículo, el 45, dice, no me diste beso. Y el versículo 46 dice, no ungiste mi cabeza con aceite. Estas tres actitudes dieron la respuesta a la pregunta que el Señor le dijo. Le dijo el Señor a Simón, cuando entré a tu casa, no me ofreciste agua para lavar mis pies. Cuando entré a tu casa, no me saludaste con un beso. Cuando entré a tu casa, no tuviste la cortesía de ungir mi cabeza con aceite. ¿Y sabe qué? ¿Por qué es tan importante esto? ¿Por qué era tan importante? Porque estaba hablando de la expresión
que tenía que brotar del corazón, naturalmente por amor, y no brotó eso. Y sabe que es bien interesante, estaba leyendo que lavar los pies con agua pues era una práctica muy común en el Medio Oriente. Era una práctica que cuando llegaba un invitado a casa se le ofrecía agua para que lavara sus pies. Y el siervo, si había un siervo en la casa, pues él era quien lavaba los pies del invitado, de las personas que llegaban a la casa. También el saludar con un beso era una señal de afecto. Cuando alguien se encontraba con esa persona era una señal de gozo, de alegría por encontrarse con él, y le besaba. Y también ungir la cabeza con aceite era un honor, era rendirle honor a la persona invitada. Llegaba a casa y se le derramaba aceite de olivo sobre la cabeza para rendirle honor a la persona que había llegado. Y Simón no hizo ninguna de estas tres cosas. Y hoy yo le quiero preguntar, ¿cómo contestarían nuestras actitudes en estas tres cosas? Porque yo veo algo importante aquí, que el lavamiento de los pies nos habla de servicio, nos habla de servicio. El Señor Jesús mismo dice la palabra que Él se ciñó la toalla, agarró el agua y lavó los pies de sus discípulos. Él mismo nos dio el ejemplo de servicio. El dar un beso es ese aprecio, ¿sí? Es ese anhelar encontrarse con la presencia de Dios. ¿Cuál es nuestra actitud ante eso? Y ungir la cabeza nos está hablando de honra y adoración a Dios, de darle honra y adoración a Dios. ¿Cómo están nuestras actitudes con nuestro servicio, con nuestro gozo al encontrarnos con la presencia de Dios, y cómo está nuestra honra hacia Él? Porque no es determinante, no son las únicas cosas que el Señor ve, pero en esta historia vemos que Él sí se fijó en estas tres. Él nos está mostrando y nos está diciendo: a través de esto yo veo tu amor, a través de tu servicio yo veo el amor que me tienes, a través de que tú anheles mi presencia veo el amor que me tienes, a través de ver la honra que me das veo el amor que me tienes. Y quiero preguntarle hoy, ¿cómo está nuestro servicio al Señor? No, pues es que como no está el ministerio abierto, pues no le voy a servir. No, pues es que como me di de baja, pues ¿en qué le voy a servir al Señor si ya ni hay talentos? ¿Cómo está su servicio a Él? Una persona me enseñó algo hace muchos años. Me decía: al Señor no solamente se le sirve en la iglesia, al Señor se le sirve en lo privado, en su mesa. ¿Usted está sirviendo al Señor en su mesa? ¿Usted se está metiendo con Él a servirle a Él? Porque a veces pasa que: ay, Señor, espérame, no tengo tiempo, voy a ir a servirte. Al rato que regrese hablamos. Es que voy a ir a servirte, Señor. Y nos olvidamos de servirle a Él en su mesa. Nos olvidamos de servirle a Él estando con Él a solas, sirviéndole, ministrándole, diciéndole: Señor, yo te necesito, tú eres el único. ¿Cómo está nuestro servicio? ¿Cómo está nuestro servicio hoy en día aquí? A lo mejor usted dice: pues sí, no tengo dónde servir. Pero a lo mejor podemos tomar un teléfono, podemos hacer una llamada. Podemos decirle a alguien: oye, ¿te puedo ayudar en algo? ¿Cómo está nuestro servicio? Porque nuestro servicio muestra nuestro amor. ¿Cómo está usted? ¿Cuál es su actitud al encontrarse o al buscar la presencia de Dios? ¿Cuál es su actitud? Hoy en este momento, a mí me causa luego mucha cosa, y le digo: ay, Señor, cuando uno está aquí enfrente se da cuenta de muchas cosas. ¿Cómo está hoy en día? ¿Cómo está hoy, o va a estar, o ha estado durante los próximos 40 minutos? Ya está diciendo: ay, ya cállate, Sandy. Ya me voy, ya se me están quemando los frijoles, ¿a qué hora empieza el partido? ¿Cuál es su actitud ante la presencia? ¿Realmente usted dice: voy a darle un beso al Señor? ¿Me voy a encontrar con Él? ¿Estoy anhelando su presencia?
¿Cuál es su actitud ante la presencia del Señor? Y la tercera, ¿estamos honrando y adorando su nombre? ¿Le estamos dando honor y honra por quién es Él? Hoy en día escuchamos tantas cosas acerca del Señor. Hay hasta chistes. Hay gente que hasta cristianos hacen comentarios tan mal, fuera de lugar. Estamos dando honra al Señor. Hace rato contábamos y mencionamos el nombre del Señor. Mire, a mí se me pone la piel chinita nada más de escuchar ese nombre. Yeshua, el Maestro, el Señor, está aquí. ¿Qué tanto estamos honrando el nombre de nuestro Dios? Porque estas tres actitudes vemos que el Señor sí se da cuenta, y en esas tres actitudes podemos mostrar nuestro amor o nuestro desamor hacia Él. Pero bueno, vamos a continuar en nuestra historia porque no me quiero olvidar de otro personaje importante. Eso es lo que pasaba con Simón. Pero había otra persona en esa escena. ¿Sí se acuerda de quién? Ya se le olvidó. ¿Se acuerda de quién? La mujer. ¿Se acuerda? Había también una mujer ahí. Y acompáñenme, vamos a leer los versículos del 44 al 48. Y vamos a ver lo que la mujer sí hizo. Vamos a ver lo que la mujer sí hizo. Y dice así, vamos a volver a leer todos los versículos. Dice, y vuelto a la mujer, dijo a Simón, ¿ves esta mujer? La pecadora, ¿verdad? Entré a tu casa y no me diste agua para mis pies, mas esta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. No me diste beso, mas esta, desde que entré, no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas esta ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho. Mas aquel a quien se le perdonó poco, poco ama. Y a ella le dijo, tus pecados te son perdonados. Ahora quiero darme este tiempo con esta mujer. Quiero preguntarle algo. ¿La invitaron? ¿A esta mujer la invitaron? No, fue la no invitada. ¿Cómo le hizo para llegar? No lo sé, se invitó sola. Dice que la palabra que ella escuchó, que el Señor Jesús estaba en la casa de Simón. Y hizo todo lo posible por acercarse hasta donde estaba él. Entró en la casa, entró por atrás. Yo no sé si se iba arrastrando para que no la vieran, porque acuérdense que era una mujer conocida, tenía una mala reputación, y entró hasta encontrarse con los pies del Señor Jesús. Es impactante lo que vemos en ella, porque era una mujer que venía tan cargada, que jamás miró a Jesús a los ojos. Ni siquiera podía verlo a los ojos. Dice la palabra que eran tantas sus lágrimas que con sus lágrimas limpió los pies de Jesús. O sea, imagínense cuántas lágrimas tuvo que haber derramado alguien para limpiar los pies de otra persona. Ella sabía su condición de deudora, ella sabía su condición de pecadora y ella sabía que necesitaba a Jesús y que no había nada que pudiera hacer más para recibir su perdón. Ella no fue perdonada por lo que hizo. En la historia que le contó el Señor, Jesús fue antes y le dijo, yo los perdoné. Ella ya había sido perdonada. Pero ella mostró ese amor hacia el Señor. Ella sabía la condición de su corazón. Ella no solo derramó un perfume, ella derramó toda su vida delante del Señor. Derramó todo su corazón, echó toda esa carga que traía de pecado, de deuda, la echó a los pies del Señor. ¿Y sabe qué? Recibió las mejores palabras que una persona puede recibir en toda la vida. El Señor le dijo aquí, tus pecados
son perdonados. Yo no sé, y quiero que se recuerde un momento. Quiero que se acuerde el día que la primera vez usted escuchó: tus pecados te son perdonados. ¿Se acuerdan? ¿O no la ha escuchado todavía? ¿Se acuerdan? ¿Qué deuda teníamos nosotros? ¿Qué deuda tenía usted? ¿De qué tamaño era? A lo mejor usted dice: no, yo nada más debía 50 denarios. Yo no era como esa pecadora. Es más, yo no soy como el de acá, al que tengo al lado. Voltea a ver al de al lado. Yo no soy como el de al lado. ¿Se acuerda? ¿Se acuerda cuando usted recibió esa carta de liberación de deuda? ¿Se acuerda? ¿Qué hizo? Seguramente esa primera vez usted corrió a lavar los pies de Jesús. ¿Sí o no? Sí. Seguramente usted le dio ese beso tiernamente, esa bienvenida al Señor. Señor, ven, me quiero encontrar contigo. Y seguramente usted ungió los pies de adoración al Señor, porque usted sabía que su deuda había sido perdonada. Pero ¿qué pasa hoy en día? ¿Sigue teniendo esa actitud? ¿Seguimos teniendo esa actitud? Porque también esto es para mí. ¿Seguimos teniendo esa actitud? Créame, ese certificado de no deuda, creo que lo deberíamos de tener presente todos los días de nuestra vida. Todos los días de nuestra vida. Esta mujer entendió perfectamente su condición y entendió perfectamente quién era el maestro. Entendió y supo dejar esa carga delante de él y ser perdonada. Salió libre y mostró el amor tan grande que tenía por el Señor de esta manera. Quiero decirles, usted ya tiene mucho tiempo aquí con nosotros. Su deuda, usted ya escuchó esas palabras, su deuda fue cancelada. ¿Cómo están nuestras actitudes ante el Señor? Y yo estaba meditando en esto y la verdad es que le preguntaba al Señor, yo iba a hablarle de otra cosa, y meditaba, le decía: Señor, pero pues es una historia que ya todos conocemos. Sí, pero no vaya a ser que hayan Simones en la iglesia hoy en día que han dejado de valorar su perdón, que haya la misma actitud de Simón de poco amor o de desamor para el Señor, que no se levante esa misma actitud de Simón en la iglesia hoy en día. Y se refiere también Simón a esa persona, a esas personas que a lo mejor a veces tenemos la actitud, esa actitud de ver, observar lo que hacen los otros, ver que los otros están mostrando el amor al Señor, ver que los otros están manifestando de lo que hay en su corazón y a lo mejor estamos con una actitud de juzgar, de criticar, ¿sí? Y de no hacer nada a lo mejor. Y es momento de examinarnos el día de hoy y pensar: ¿seré yo un Simón? Hoy en la casa está el Señor. ¿Quiénes somos? ¿Simón o la mujer? ¿Quiénes somos? ¿Qué actitudes estamos teniendo? Y yo quiero pedirle que usted esté meditando en esto. Le quiero dar una ilustración que encontré en una canción, que no se la voy a leer toda, porque es una canción larga, pero tomé unas frases de esa letra, de esa canción, que se llama Vaso de Alabastro. Traté de hacer la mejor traducción que pude, pero quiero leerle la escena que envolvía este momento y la actitud que tuvo esta mujer. Y dice así, estas frases de esta canción, dice: el lugar se quedó quieto mientras se abría camino a Jesús. Está hablando de ella.
ella tropezaba por las lágrimas que la cegaban. Algunos hablaron con rabia. No hay lugar aquí para su tipo. Aún así, ella vino a través de la vergüenza que enrojecía su rostro. Hasta el final, se arrodilló delante de sus pies. Aunque no dijo nada, todo lo que dijo fue oído al derramar su vaso de alabastro. No puedo olvidar la forma en que solía vivir. Ustedes no saben el costo de mi vaso de alabastro. He sido perdonada y por eso le amo tanto. He venido a derramar mi alabanza y mi adoración a Él. Perdóneme. ¿Cuál es su actitud el día de hoy? ¿Venimos realmente conscientes a derramar nuestro servicio, nuestro amor, nuestra adoración al Señor? ¿O ya nos hicimos Simones? Que a lo mejor vemos a otros hacerlo y estamos juzgando, o a lo mejor ni siquiera nos hemos dado cuenta que estamos en pleno desamor hacia el Señor. ¿Cómo estamos? ¿Cómo está usted el día de hoy? ¿Se acuerda que ha sido perdonada? ¿Se acuerda que su deuda fue saldada? ¿Se acuerda? Yo le pido que medite un momento en esto. Y quiero referirme a usted en esta mañana. Si usted nos está acompañando por primera vez, si usted en la transmisión está escuchando por primera vez esto, a lo mejor usted es esa mujer que hoy en día está cargada, que hoy en día trae sobre sus hombros una carga de pecado tremenda, que ya no puede con ella. Si es usted esa mujer, quiero decirle, Jesús está aquí. Si usted dice, es que es tan pesada la carga que traigo del pecado, no sé qué hacer. A lo mejor usted está aquí, ni siquiera levantó la mano, viene de incógnito. Y usted dice, yo soy esa mujer. Nadie me invitó, pero quiero venir a los pies del Maestro, porque necesito su perdón. Dice la palabra que para que haya perdón necesita arrepentimiento y confesar con nuestra boca a Jesús. Jesús está aquí para traer libertad, para traer perdón, para traer y quitar esa carga de pecado. Si usted el día de hoy está en esa condición, déjeme acompañarle en una oración. Si usted nos está viendo por línea, esta oración, acompañe, vamos a hacerla. Eso que usted está sintiendo es porque el Espíritu Santo le está convenciendo de que usted es un pecador. Porque nosotros también tuvimos ese tiempo de reconocer que éramos pecadores. Así que acompáñeme y vamos a hacer una oración. Voy a hacer esta oración por las personas que a lo mejor usted no levantó su mano, pero usted dice, yo soy esa mujer y necesito el perdón de Jesús. Vamos a orar. Padre, vamos a repetirle por favor las personas nuevas. Dígale, Dios, en esta mañana he escuchado tu palabra y reconozco, Señor Jesús, que soy pecador, que soy pecadora, que necesito tu perdón. Y hoy vengo y derramo mi corazón delante de ti, Señor, porque no hay nada que pueda hacer. Mi deuda es muy grande, mi carga es muy pesada, pero hoy la entrego delante de ti. Hoy confieso que soy pecador y necesito tu perdón. Te pido tu perdón en el nombre de Jesús. He vivido lejos de ti. He vivido en una condición que no es la mejor, que tú sabes mi vida. Pero hoy, Señor, la presento delante de ti. Hoy confieso, Jesús, que tú eres el Hijo de Dios. Hoy creo en mi corazón que tú resucitaste, que tú puedes darme perdón, que tú puedes darme salvación. Y hoy te recibo en mi corazón. Y declaro que mi deuda ha sido saldada por la cruz de Cristo, por el sacrificio de Jesús.
y lo recibo y lo creo, el perdón de mis pecados, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Si usted hizo esta oración en línea, mándenos un mensaje, queremos saber de usted. Y si usted está aquí en el auditorio y a lo mejor no levantó su mano y no queremos avergonzarlo, pero al final yo quiero invitarle que pase con el señor Agustín. Está levantando su mano. Pase con él. Queremos explicarle, queremos orar por él, queremos darle algo. Y ahora sí quiero referirme a usted y a mí, Amistad del Sur. No vaya a ser que se levante la actitud de Simón en medio de nosotros. Una actitud de desamor, una actitud de indiferencia, una actitud de olvido. Así que yo le pido que medite en su corazón y deje que el Espíritu Santo le examine y le muestre si realmente ya cayó en eso. Si usted conscientemente dice, creo que yo estoy así, me olvidé del servicio, me olvidé de darle honra a Dios, me olvidé de buscar fervientemente su presencia. Hoy es el día para que usted se presente delante de Dios y le diga: Dios, yo te necesito, Jesús, perdóname, porque tú eres el que saldó mi deuda. Yo soy deudor a ti, Jesús, yo soy deudor a ti. Déjeme orar por usted, déjeme orar por usted. Padre, en el nombre de Jesús, aquí estamos delante de ti. Te damos gracias, Señor, por tu palabra, porque tu palabra es viva, es eficaz, es cortante, Señor, porque penetra hasta lo más profundo de nuestro corazón y cierne lo que hay ahí, Señor. Y en el nombre de Jesús, Espíritu Santo, yo te pido que en este momento seas tú el que provoque, Señor, en nosotros ese amor. El que traigas a la memoria, Señor, que traigas al corazón la condición de nosotros delante de ti, Señor. Si hay alguno, Señor, que se ha olvidado de servirte, Señor. Si hay alguno, Señor, que no ha anhelado tu presencia. Si hay alguno, Dios, que no te ha dado honra, examínanos, Dios. Examínanos, Espíritu Santo, porque no queremos ser como Simón. Queremos, Señor, que nuestro amor, Señor, te lo demostremos, Señor. No de palabras, porque tú nos conoces, Señor, sino realmente de un profundo amor por ti. Porque tú, Señor, has pagado nuestra deuda, porque tú nos has hecho libres, tú nos has hecho tus hijos, Señor. Y no hay manera, Señor, no hay nada que podamos hacer para agradecerte, Señor, sino solamente derramar nuestra vida como lo hizo esta mujer, Señor. Espíritu Santo, yo te pido que animes al que ha estado desanimado, que tú, Señor, traigas y derrames más de ti, Señor. Que tú, Señor, traigas esa convicción aún de pecado, Señor, en nuestras vidas, en el nombre de Jesús. Y sobre todo, Señor, que anhelemos más tu presencia. Te anhelamos a ti, Señor. Te anhelamos a ti. Gracias, Señor. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Maestro. Gracias porque tú eres nuestro Salvador y nuestro Señor. Te honramos en este lugar. Declaramos Amistad del Sur, una iglesia que derrama su amor por ti, Señor. Una iglesia que te sirve, una iglesia, Señor, que te honra, una iglesia, Dios, que se levanta, Señor, y busca tu rostro, Señor. Gracias, gracias, Señor, por lo que harás. Gracias por tu palabra, Señor. Sea honrado en esta mañana, en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Bueno, pues fue un honor estar con ustedes. Que Dios les bendiga y nos vemos muy pronto. Buen día.